Bienvenidos nuevamente. El siguiente conversatorio se titula Evolución de la navegación de pacientes en Latinoamérica. Nos acompañan la doctora Patricia Chacón. Ella es jefa de cirugía del Hospital General San Juan de Dios y Fundación de Navegación de Pacientes Oncológicos en Guatemala y está aquí con nosotros el día de hoy. Y el doctor Eduardo Casap, presidente y fundador de Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology. Él está en conexión remota desde Argentina. Invitamos a la doctora Patricia Chacón con su presentación para el conversatorio. Adelante, doctora. Le recordamos el uso adecuado del tiempo. Buenos días a todos. Muy agradecida a NPI por la invitación para estar en este congreso. Me siento muy honrada de compartir las experiencias sobre navegación que hemos tenido en Guatemala. Voy a contarles una historia prácticamente, una historia de inspiración, y pienso que algunos van a sentirse identificados con esta historia, otros tal vez nos van a compadecer, pero vamos a compartirla. No se ve aquí, ¿verdad? Tengo que voltear. Bueno, entonces iniciamos en Guatemala a conocer el proyecto Navegación de Paciente Oncológico, que fue en el 2021, y fue gracias a NPI a través de su coordinadora, que es la licenciada Nancy Peña. Entonces ella nos empieza a llamar a los seminarios sobre navegación de paciente oncológico. Yo estuve comprometida con estos seminarios y pues siempre uno escuchas de ese proyecto y dices, yo quiero esto para mis pacientes, ¿verdad? Yo quiero esto porque ya en esa fecha ya estaban los resultados en otros países donde trabajan de esta manera, y pues se ve que los resultados finales de una navegación bien aplicada al paciente oncológico, el resultado final a largo plazo es una mejoría en los porcentajes de morbi-mortalidad, ¿sí? Y sin mencionar todos los efectos que va teniendo eso en el trayecto de ayudar al paciente, de darle apoyo y de darle una seguridad en todo este viaje de su enfermedad. Entonces escuchas eso y dices, qué bonito, o esas frases que dices, ¿por qué no se me había ocurrido antes? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Sí? Entonces pienso y digo, queremos esto para los pacientes de Guatemala, queremos esto, ¿verdad? Y entonces ahí empieza nuestro camino. Después, un año después, en el 2022, como presentaron hace un rato, nació el proyecto Beacon, que es la iniciativa de la American Cancer Society para prácticamente ayudar a otros países a implementar sus programas de navegación. Entonces ellos reclutan 8 países, ya como nos dijo Gina en la presentación anterior, reclutan 8 países y nos engloban en una plataforma y nos van llevando así de la manita para que aprendamos cómo es un programa de navegación, para que aprendamos a planificar un programa de navegación. Entonces, con mi persona y 4 personas más guatemaltecas, pues nos enrolamos en el proyecto y así es como fuimos aprendiendo
muchas cosas o todo lo que sabemos hasta ahora sobre la navegación de pacientes. Y entonces empezamos con mi grupo a hacer nuestra propia planificación basada en los recursos que nos daba. Yo trabajo en el hospital público más grande de Ciudad de Guatemala, que es el Hospital San Juan de Dios. Y entonces, como los países públicos de Latinoamérica, creo que no somos la diferencia, los recursos no es que sean limitados, sino los recursos tienen otras prioridades, ¿verdad? Como ir a parar a los bolsillos de los funcionarios. Pero así en todo eso iniciamos a planificar, en este momento todo en papel, ¿verdad? Todo en papel, planeando objetivos, planeando reuniones, planeando cuánto personal íbamos a necesitar. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, así se volvió nuestro camino para implementar proyecto de navegación en Guatemala. Era una cuesta arriba y jalando un gran peso, ¿verdad? Esto era lo que enfrentábamos, la falta de recursos, la falta de interés por parte de las autoridades. Se les planeaban reuniones, se les planeaba meeting, hacíamos presentaciones con fotitas, con números, con estadísticas, para que conocieran qué era navegación y aún así no se lograba, no habíamos logrado tocar la puerta indicada tal vez para que apoyaran el proyecto. Los que escucharon la plática de la doctora Chapman, ella dice, el apoyo para estos proyectos tiene que venir de adentro, tiene que ser interno de tu organización y tiene que venir de lo alto, ¿sí? Tiene que ser alguien con poder que diga, esto yo lo quiero, esto lo vamos a hacer, esto va porque va, ¿sí? Y entonces ya con las personas que están motivadas y que están capacitadas para lograrlo, pues ya se le ve una esperanza a esto. Siguiente. Entonces, esto es lo que hacía el grupo, socializar el proyecto, explicarles qué era navegación. Incluso nos enfrentábamos a personas que hacían gestos de ¿qué están hablando? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? A pesar de estarles presentando números de otros países, por supuesto, pero donde sí se evidencia que la navegación del paciente funciona, ¿sí? Sí funciona. Entonces, esa es una barrera, ¿verdad? Que se enfrenta, que las autoridades no se concientizan o no entienden qué es el proyecto, o si lo entienden, no les interesa y no están dispuestos a invertir económicamente en estos proyectos. Entonces, esa fue nuestra ruta, pero les dije al inicio de la plática, les voy a compartir una historia motivacional, ¿verdad? Porque hasta esto, en estos meetings, en estas planificaciones, nosotros para este año 2025 llevamos 4 años en esto, ¿verdad? Enfrentamos 2 cambios de autoridades, de alto mando del hospital, volvíamos a iniciar la ronda de pláticas y de concientización y nada, ¿verdad? En palabras, qué bonito, es un proyecto, sí, que está bonito, sí, pero ahorita no hay personal, no hay recursos, y esas eran las respuestas que estábamos teniendo. Sin embargo, siguiente, por favor. Sin embargo, el año pasado en mi país, en Guatemala, en 2024, se aprueba una ley que se llama la Ley de Atención Integral contra el Cáncer, ¿sí? Que también fue una ley que pasó muchos años estancada en el Congreso, pero
al final se logra que la aprueben y pues con eso se aprueba una cantidad relativamente grande de fondos para usarla en este tipo de pacientes. Y entonces revisando la ley, ¿verdad? En unas letras pequeñitas ahí, porque de verdad así es, en unas letras pequeñitas dice apoyar proyectos de navegación para el paciente oncológico. Entonces, pues descubrimos eso, identificamos que eso estaba en la ley y entonces empezamos, ¿verdad? Ahora sí tenemos una ley, ahora sí tienen que escucharnos con este proyecto y entonces viene el final feliz, ¿verdad? En septiembre, el 1 de septiembre de este año, la dirección del proyecto de navegación oncológica y nos asignan una enfermera profesional que está ahí en la foto y nos asignan una licenciada en psicología también para que se quede directamente trabajando con el proyecto de navegación. Entonces, pues hicimos ahí fiesta, solo el grupito de navegación, porque realmente el hospital es un hospital grande, ¿verdad? Es un hospital de 1.200 camas, que tiene muchas especialidades y bueno, un hospital público, ya se lo pueden imaginar cómo es, que está en la ciudad de Guatemala. Y realmente las personas que estamos en navegación somos 4 o 5 personas, ¿verdad? Pero que no nos dimos por vencidas. Y entonces a la fecha llevábamos 5 años luchando con este proyecto y entonces al final pues logramos la autorización. Entonces hicimos una pequeña celebración, solo nosotros, ¿verdad? Pero también lo que les quiero contar de no rendirse y de que empiecen a planificar porque cuando se dio la autorización, pues ya teníamos todo, ¿verdad? Ya teníamos toda la planificación que fuimos llevando gracias a la plataforma de Beacon, que la escucharon ustedes hace un ratito. Entonces ya teníamos toda esa planificación lista para entrar en acción, ¿sí? Entonces, la licenciada de psicología, que es Lucía Luna, que la ven ahí, ella ya es navegadora certificada, o sea, ya se había avanzado con eso. Tenemos 2 navegadoras certificadas en Guatemala, una es Lucía y la otra es la licenciada González, que nos acompaña hoy, que está ahí aquí en la audiencia. Pero, y entonces eso es lo que estamos ahora, hay que empezar a planificar de capacitar a los navegadores, porque ahora se nos vino una avalancha, ¿verdad? Después de que no entendían qué era navegación y después de los comentarios de que qué es eso, o de comentarios de que nosotros ya hacemos eso, ¿verdad? Mucha trabajadora social nos dijo, pero si eso es lo que nosotros hacemos. Y, o sea, totalmente no era así, ¿verdad? Probablemente una parte, pero no tan individualizado como debe ser para apoyar realmente al paciente, ¿sí? Entonces, necesitamos, ahora que ya se inició el proyecto de navegación, tenemos 1 mes y medio de haber comenzado a trabajar y ahora dirección ya nos pidió el primer informe, ¿verdad? Ahora, si quieren saber qué estamos haciendo, pues ya está el informe, ¿verdad? Ya se les dio el informe y a la fecha ya tenemos 108, 110 por ahí, que pacientes navegados que ya están ingresados en la base de datos. En una conferencia de mañana yo les voy a compartir cómo es esa base de datos para que vayan entendiendo, porque es primordial en los proyectos de navegación. Entonces, eso es lo que les quería compartir, esa es la historia de Guatemala, y entonces estoy segura que en el Congreso del próximo año ya les vamos a poder compartir experiencias propias, ¿sí? Y les vamos a poder compartir el crecimiento del proyecto, porque como ustedes ven ahorita son 2 personas y yo que estoy atrás, ¿verdad?
Entonces, tenemos ahora que concientizar más médicos porque el gremio médico miran navegación así como que aparte, ¿verdad? Eso no me toca, eso no nos toca a nosotros, pero sí nos toca a los médicos apoyar y hacer que crezcan estos programas de navegación, porque es beneficio para el paciente y es beneficio también para el médico, ¿verdad? También uno se siente tranquilo, se siente desahogado, que una persona le va a tener más paciencia al paciente, que le va a explicar más despacio, que lo va a estar monitoreando probablemente en casa de cómo va su tratamiento y que va a ir detectando emergencias, urgencias, de cuando el paciente tiene que incluso regresar al hospital, ¿sí? Entonces, esa es nuestra historia. Espero que sea una historia inspiradora. Si algunos aquí se identifican con esto, como he dicho que ahora sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, lo logramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Casap. Él es presidente y fundador de Latin American and Caribbean Society of Medical Oncology y nos acompaña desde Argentina. Doctor Casap, bienvenido. Por favor, nos indica cuándo le pasemos las diapositivas. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta reunión importante para no solo los pacientes, sino también para las familias y los sistemas de salud en nuestra región, gracias a NPI y a la Universidad Javeriana. Creo que esta presentación también está muy vinculada al módulo siguiente. Este módulo entiendo que es la evolución de la navegación en América Latina y el próximo son estrategias. Pero la evolución y las estrategias están íntimamente ligadas y tenemos que entender que la simple traducción del inglés al español no soluciona los problemas. En muchísimas experiencias de la implementación de nuevas estrategias, técnicas, tratamientos de países desarrollados a nuestra región de América Latina, muchos han fracasado por diversas razones y ya lo dijo la doctora previamente, porque una de las condiciones críticas en esta circunstancia es las condiciones en los países para la implementación de acciones nuevas, en cáncer o en cualquier otra de las enfermedades, en cualquiera de los sistemas de salud existentes. Y empecemos por la palabra navegación. Hay un problema de lenguaje porque usamos navegación de navigation en el inglés, que viene de navegar. Navegar es trazar una ruta hacia un destino. Se usa también fundamentalmente en navegación, en náutica, pero también se utiliza en Internet, navegar por Internet, pero no hay una palabra exacta en español que yo encuentre que significa el tránsito de una persona dentro de un sistema de salud con una enfermedad determinada. Bueno, vamos a decir que está navegando, en realidad no está navegando, está transitando. Y entonces, cuando tenemos que ver este tema, que yo se los voy a comentar dentro de este criterio. Definir qué es la navegación para el contexto latinoamericano, el contexto latinoamericano per se, las fases de evolución histórica un poquito, a pesar que no es un tema tan antiguo, y cuáles serían los retos hacia el futuro. La próxima, por favor. En principio, la navegación es un proceso estructurado
coordinado, de soporte, para eliminar las barreras existentes en los sistemas y asegurar que el paciente complete su tratamiento, en este caso el oncológico, porque nosotros nos ocupamos de cáncer, pero hubo una pregunta anteriormente. En realidad la navegación puede ser para cualquier intervención médica dentro de un sistema de salud. Incluso puede ser no médica, puede ser administrativa o de apoyo familiar. ¿Cuáles son los objetivos de la navegación? Porque en las exposiciones anteriores y lo que ustedes verán en el curso de esta reunión, digamos, hay enormes experiencias, sobre todo de Estados Unidos y de países donde se ha desarrollado bien, como lo hemos visto, en la técnica, en la técnica de la navegación, en cómo se organiza, llamemos más bien el procedimiento interno. Pero yo me voy a focalizar más en el procedimiento externo. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud en la Argentina, en México, en la mayoría de los países de nuestra región latinoamericana, dependen de los gobiernos, son gubernamentales. Por supuesto que existen sistemas privados también, pero, como se ha dicho, sin una definición política y sin un apoyo de los sistemas de salud gubernamentales, es muy difícil o imposible implementar un proceso como este. Entonces hay que explicar tanto a los médicos como a los decisores, como a los que definen las políticas públicas, que acá es una ganancia para el paciente, para el sistema de salud, una economía de recursos y es una ganancia para el país más allá de evitar padecimientos, molestias y realmente disconfort a una persona que además de su enfermedad maligna tiene que transitar por un sistema de salud inhóspito. El objetivo clave es reducir el tiempo de demora, entendemos en diagnóstico y tratamiento, eliminar las barreras, tanto financieras como geográficas, transporte, e incluso lingüísticas y culturales. Hay que saber cómo se navega en instituciones y en grupos minoritarios, como pueden ser en la selva amazónica o en poblaciones indígenas. No es lo mismo que navegar en la Mayo Clinic. Y también hay que medir, aumentar la satisfacción y la adherencia de los pacientes y sus familias, porque todos sabemos que en la enfermedad oncológica es una enfermedad que afecta a los pacientes junto a sus familias y a la sociedad en su conjunto. La próxima, por favor. Entonces, ¿por qué la navegación es una necesidad? No es una opción. Es una necesidad porque ante la fragmentación, y esto está demostrado en numerosas publicaciones, incluso algunas nuestras, sobre los sistemas de salud en nuestros estados, mayoritariamente en los federales, pero también en los unitarios, la carga de enfermedad es indiscutible con la incidencia y mortalidad del cáncer en la región, la fragmentación de los sistemas, la desigualdad, la barrera, los tiempos largos, listas de espera y demoras. De cualquier manera, tengo que decirles que los tiempos prolongados no es un problema exclusivo de nuestra región. En los sistemas muy evolucionados, Canadá, Londres, Inglaterra, a veces entre que una señora tiene un nódulo de mama y se opera, pueden pasar de 3 a 6 meses en sistema canadiense o inglés. Y a veces, y nosotros tenemos algunos datos en ese sentido, eso no pasa. En muchas ocasiones, sobre todo en grandes ciudades de América Latina, los tiempos son bastante cortos, sobre todo en los sistemas semiprivados, etcétera. Pero la fragmentación y la desigualdad son típicos de nuestro sistema de salud. La próxima, por favor. Entonces, ¿cómo empezó esto, digamos así, hace unos 15 años, 20 años? Era individual. El approach era individual, basado en la voluntad de personas con
capacidad de liderazgo nunca estuvo, que yo sepa, o en la mayoría de los casos, o pocas veces en las políticas públicas. Entró, como se dijo antes, de abajo hacia arriba. Pero lamentablemente, de abajo hacia arriba es un gran trabajo, es bueno para instalar el tema en la agenda, pero es escaso para universalizar la navegación a nivel de un sistema de un país. Personas comprometidas, médicos o enfermeras, falta de estandarización al principio, era un logro del servicio, del líder, pero digamos no era muy acompañado, como se hace bien la experiencia que muy bien relató la doctora, por el sistema, incluso por los médicos. Si yo les aseguro que le pregunto, 9 de cada 10 médicos en Argentina, si le hablo de navegación de pacientes, me van a mirar sin entenderme. La próxima, por favor. Entonces vino un periodo de transición, sobre todo externa me refiero al medio ambiente y a otros países. Al principio se adaptaron modelos globales, se verá acá la adaptación de modelos como el del doctor Freeman en centros de excelencia. La historia demuestra, y esto se ha visto cuando se inició los cuidados paliativos, cuando se inició lo que hoy se conoce como medicina integrativa, cuando empezó la medicina de la salud, que son, digamos, intervenciones médicas más actuales, en general empezaron en nichos de personas, líderes o de instituciones. En cáncer empezaron en un servicio en el Memorial de Nueva York, en el MD Anderson, en forma de bolsillos aislados. Y después aumentó la concientización y un poco la presión de la sociedad civil, los grupos de pacientes, que son hoy uno de los drivers más importantes para tener resultados políticos en salud, la presión de la sociedad civil. Y también se iniciaron programas pilotos, generalmente en instituciones de las más importantes. Este proceso no ha evolucionado en forma pareja en nuestros diferentes países. Hay países en el cual ya hay actividad de, como ustedes verán y han visto y verán en el curso de estos días, 2 días, pero en otros prácticamente hay un desconocimiento o solo está en lugares muy específicos. La próxima, por favor. En esta fase, que podríamos llamar más de madurez irregular, la distribución no es pareja, pero es más profesionalización, el rol formal del navegador, navegadores profesionales de distintos orígenes, y también la normatización de la conducta en la ruta por guías, protocolos, etcétera, que ustedes ya han visto y seguirán viendo en estos días. La próxima. Pero digamos que esta es una etapa, como para muchas otras de las actividades humanas y médicas, digamos que es una etapa todavía primitiva, no porque estemos atrás, sino porque la velocidad de evolución del conocimiento humano y de la tecnología y del avance científico es abrumador. Lo que cuando yo empecé hace unos cuantos años a estudiar oncología, se decían que los conocimientos en oncología se renovaban cada 10 años. O sea, el 50%, si uno en 10 años no se actualizaba, conocía al final de los 10 años la mitad. Después, en 5 años, pero yo les diría que si hoy un médico en oncología deja de actualizarse 1 o 2 años, perdió la carrera, ya no está capacitado para atender al nivel actual. Esa aceleración tecnológica es también una oportunidad para la navegación. ¿Y cómo puede ser esto? Innovaciones en la telenavegación, uso de celulares para ayudar en la navegación en zonas menos accesibles,
uso de plataformas digitales, pero obviamente para eso el sistema tiene que poseer una historia clínica electrónica. Ustedes saben que muchos hospitales todavía en distintos países, regiones, dentro del mismo país, también sucede, no todos tienen historia clínica electrónica y de esa manera la implementación de nuevas tecnologías sin una historia clínica electrónica es difícil. En cáncer, que es una de las enfermedades, y eso viene a una de las preguntas que hicieron, ¿por qué cáncer y no navegación en otras enfermedades? Porque en general cáncer es la enfermedad más organizada en el mundo y es una de las pocas enfermedades que tiene parámetros mundiales, guías, normas, procedimientos, recomendaciones, planes nacionales, regionales e internacionales. Entonces, generalmente la innovación es muy frecuente que ingrese por cáncer. Pero en este tipo de interacción no es una interacción de una sola vía. Y acá tenemos que ver claramente que la comunicación es de dos vías. Es el médico al paciente, el navegador al paciente, pero es el paciente al médico, al navegador y tiene que interactuar el paciente con el sistema. Hoy la videoconsulta médica es muy frecuente y hay una serie de opciones tecnológicas. Hoy se usan para detectar tempranamente en el África cáncer de cuello uterino, por ejemplo, el examen solo que se hace la señora y se saca una fotografía al cuello del útero y la manda a algún lugar del mundo. O sea, las opciones están, pero el tema es cómo se consigue una implementación correcta, eficaz e integrada dentro de los sistemas. La próxima, por favor. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y el primero es implementar y el segundo es sostenibilidad, porque hay muchas cosas que se implementan en nuestros países, pero en poco tiempo después no hay manera de que se mantengan. Esto es típico de los registros de cáncer, donde, bueno, está el registro líder, que es el de Cali en Colombia, y hay buenos registros en Costa Rica, en Chile, Uruguay, pero muchos de los registros que estaban, 2, 3, 4 años sin actividad por falta de recursos. No es solo implementar una acción, sino es mantenerla viva, vigente, activa y también monitoreada y evaluada en sus resultados. Ya sé, es un punto técnico muy importante. Entonces, la financiación es uno de los temas principales, conseguir que dentro de los sistemas públicos, y nosotros proponemos que sea a través de los planes nacionales de cáncer, el Plan Nacional de Cáncer de cada país debe incluir la navegación como una parte constitutiva del sistema y por supuesto con la financiación correspondiente. Por supuesto, la escala tiene que ampliarse y en general debe ser de centros especializados, pasar a la atención primaria de la salud y luego integrarse en el sistema. Y la medición de sus resultados es la necesidad de tener métricas sólidas para demostrar a los pagadores que esto es económico. No hay solo un rédito social y de confort y de calidad de vida. Los sistemas gastan menos, son más eficientes si hay un buen sistema de navegación. La próxima, por favor. Entonces, ¿cuáles serían nuestra visión hacia el futuro? Es la navegación impulsada por datos y integrada en sistemas electrónicos, el navegador como parte integrada del equipo de salud pública o privada, el uso de algoritmos para identificar distintos tipos de pacientes que viven en zonas alejadas, faltos de recursos, no tienen dinero para el transporte, y el último que considero el más importante, tenemos que hacer una navegación que también esté enfocada en la prevención. ¿Por qué?
porque no hay manera de mejorar la curabilidad del cáncer en el mundo que no sea por prevenir y evitar que los sanos se enfermen. Es lo más económico, es lo menos agresivo. Es poco probable que con todos los conocimientos humanos en diagnóstico y tratamiento curemos el cáncer. Sí, curamos muchos, pero no los 10 millones de casos nuevos que surgen en el mundo. Si la navegación pudiera ser integrada a la prevención, creo que la cantidad de cánceres humanos mejorarían enormemente, disminuirían y habría más curabilidad. La próxima, por favor. Entonces, conclusión, tenemos que pasar del esfuerzo individual a la calidad sistémica. La navegación de los pacientes ya no es un lujo, un acto de caridad o voluntarista, sino un componente esencial para garantizar la calidad y la equidad en la atención oncológica en América Latina. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Casab. Vamos a pedirle que no se vaya a desconectar para posteriormente su compañía en el conversatorio. Invitamos al doctor Óscar Arrieta, director del Instituto Nacional de Cancerología de México, y él está acompañado con la doctora Emma Verástegui. Adelante, ustedes tienen la presentación. Me parece que no se escucha. No le están compartiendo todavía. Doctor, les vamos a apoyar acá para compartirla y que ustedes... Sí. ok. ¿Sí? Entonces, desde acá ya está lista. Adelante. ¿Ustedes ya la pueden ver, doctor Arrieta? Sí, Ok, ¿me escuchan? adelante. Sí, Muchas perfecto. gracias. Para pues manejarla desde acá. Perfecto. Sí, bueno, vamos a hablar acerca de la navegación de pacientes en México. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema extremadamente importante en el tema de la detección temprana en cáncer. La siguiente, por favor. Bueno, primeramente, la situación en México pues es muy similar en lo que es en Latinoamérica. Tenemos más de 200,000 casos de cáncer diagnosticados al año, y de estos alrededor de 95,000 casos de muertes de cáncer. Tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, que es un hospital de referencia, el hospital más importante de referencia del país, acerca del cáncer. Y tenemos un programa de navegación de pacientes, tenemos una primera etapa de 2007-2013, en el cual en el instituto se convierte en uno de los primeros hospitales en implementar el programa de navegación en apoyo a la American Cancer Society. Esto fue a través de un sistema de difusión, fue altamente difundido con presentaciones, actividades extramuros de promoción y donación de insumos. La siguiente, por favor. Ok. Y se inicia también la etapa de navegación de pacientes en el instituto del 2014 a 2023, un registro formal de pacientes atendidos, en donde tenemos los registros de los pacientes y de sobrevivientes, focos en donativos y apoyos de material y medicamentos, y una amplia visibilidad social y de áreas de oportunidad y sostenibilidad. La siguiente.
Estos son el programa de navegación, los números de pacientes que se han navegado en el instituto. La siguiente. Y particularmente estamos enfocados en la población más vulnerable que está en el instituto, para pacientes de nivel socioeconómico bajo, así como también pacientes de edad avanzada, adultos mayores, en donde vemos aquí el número de pacientes que hemos atendido en el instituto a mayor edad. La siguiente. Y hemos identificado diferentes barreras que se tienen en los periodos de navegación. Primeramente, en los problemas de navegación y de referencia temprana que tenemos en los pacientes, podemos identificar tres barreras principales, tres áreas. Una es a nivel del paciente, otro a nivel del diagnóstico y otro al inicio del tratamiento. Uno de los puntos más importantes es que muchos de los pacientes acuden al médico de primer contacto cuando los síntomas se encuentran en una etapa